Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la cual estén viendo este video. Mi nombre es Matías Mediano Arenas, soy alumno interno de Medicina de la Universidad de Valparaíso, Campus San Felipe, haciendo mi internado de ginecología y obstetricia en la rotación del Hospital de los Andes. A petición del docente Dr. Galvez, hablaré en este video de un paper que se publicó en el año 2018, titulado ¿Se deberían realizar testeos de Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum y Ureaplasma uriolictum urogenitales en hombres y mujeres? Una declaración de postura de la Junta Editorial de las Guías Europeas de Infecciones de Transmisión Sexual. Aquí podemos ver una imagen del paper en cuestión publicado justamente como había dicho en el año 2018. Y el de hoy si les interesa buscar el artículo. A modo de introducción, he de mencionar a los géneros bacterianos Mycoplasma y Ureaplasma, a los cuales pertenecen los tres microorganismos de los que se hablará principalmente en esta presentación y a los que hace mención el paper en cuestión, que son Mycoplasma hominis, Ureaplasma uriolictum y Ureaplasma parvum. Estos tres microorganismos son frecuentemente encontrados en el tracto urogenital de los humanos en individuos sanos y con sintomatología. Mención aparte, además, se debe realizar a Mycoplasma genitalium, que es considerada una verdadera infección de transmisión sexual o ITS, en el sentido de que es verdadera ya que causa patología y es una de las causales de uretritis masculina y se asocia a cervicitis y a un mayor riesgo de proceso inflamatorio pélvico, endometritis e infertilidad. Al respecto de detección y tratamiento de estos microorganismos, se realizan de manera bien exhaustiva en varias regiones del mundo, destacando Europa del Este, Asia y Sudamérica, nuestra región, entre varias otras. También se ha observado que estos exámenes de detección han tenido un aumento en varios países a causa de la introducción de múltiples ensayos PCR que detectan infecciones de transmisión sexual verdaderas, no virales tradicionales, en conjunto a Mycoplasma hominis, Ureaplasma uriolictum y o a Ureaplasma parvum. Estos ensayos PCR se han visto que pueden presentar sensibilidades y especificidades inadecuadas o subóptimas, lo que los hace poco exactos, sobre todo aquellos que son analizados con muestras tomadas en los domicilios de los pacientes o por ellos mismos. Sin embargo, hoy en día se puede cuestionar la evidencia base de que estos tres microorganismos sean agentes etiológicos de síndromes y complicaciones asociadas a infecciones de transmisión sexual en adultos. En primera instancia porque la mayoría de los estudios anteriores utilizaban cultivos, que son buenos métodos simples y sencillos de aplicar, y aún usados hoy en día, pero que en el caso de estos estudios tuvieron como desventajas que usaron pruebas inadecuadas de susceptibilidad antibiótica y que por sobre todo el cultivo no distinguió entre Ureaplasma uriolictum y Ureaplasma parvum, con los resultados en general siendo reportados como Ureaplasma uriolictum en vez de Ureaplasma spp, lo que aumentó ya la confusión preexistente. Además, en los estudios que se usaron PCR cualitativas, no se hizo diferenciación de las especies y no fueron apropiados los reportes de la misma manera que en los cultivos. De hecho, se destaca que en la mayoría de estos estudios no se realizó ajuste o exclusión por vaginosis bacteriana, ya que hay una fuerte asociación entre esta y el patógeno asociado en la pareja sexual de mujeres con vaginosis bacteriana. Es entonces que estos y otros factores causan una gran confusión y dificultan demasiado la interpretación de los estudios previos. Entonces, si bien no lo mencionan explícitamente, el objetivo que los autores plantearon en el artículo fue revisar la evidencia disponible acerca de Mycoplasma hominis, Ureaplasma uriolictum y Ureaplasma parvum
como agentes etiológicos de uretritis, cervicitis y otros síndromes y complicaciones asociados a infecciones de transmisión sexual en adultos hombres y mujeres no embarazadas. Para poder evitar algunos de los factores confundentes, los autores se centraron en artículos y papers revisados por colegas a nivel internacional, o sea, peer review, y que además utilizaron diagnósticos moleculares y diferenciación apropiada de las especies. Entonces, partiendo del análisis, en los hombres, específicamente en uretritis masculina, se vio que Mycoplasma hominis presenta una prevalencia de 2 a 4% de los hombres en unidades de salud sexual y reproductiva, y se ha visto que la colonización puede llegar a ser de hasta 20%, pero no hay evidencia clara de que el Mycoplasma hominis cause uretritis no gonocócica o UNG en la pantalla en estudios de caso control u otras fuentes. Por otro lado, Ureaplasma uriolictum y Ureaplasma parvum pueden ser detectados en hombres con o sin uretritis no gonocócica. Se ha visto que en estudios anteriores, como ya se mencionó, no hubo diferenciación entre estas dos ureaplasmas, y esto sigue ocurriendo cuando solo se usan cultivos en los estudios. Por el lado de Ureaplasma parvum, este se detecta con mayor frecuencia en los estudios en sujetos de control que en los casos, lo que puede explicar por qué los estudios anteriores no lograron demostrar una asociación entre los ureaplasmas y la uretritis de forma consistente. También cabe destacar que se desconoce en sí la prevalencia de Ureaplasma parvum, pero se cree que es probablemente más común que Ureaplasma uriolictum, ya que se detecta con mayor frecuencia en hombres sin uretritis que esta última. Además, se debe destacar que un reciente metaanálisis de estudios de caso control demostró que no había una asociación entre Ureaplasma parvum y uretritis no gonocócica, un fenómeno observado además en el estudio de Frohlund et al., pero que no se fue visto en algunos estudios de uretritis no clamídica, en los cuales se asoció a esta cuando ante la presencia de patología o cuando al microscopio se pudo presenciar inflamación en base a una cantidad mayor o igual a 5 leucocitos polimorfonucleares en una muestra de hisopado ureteral. Esto se dio particularmente cuando se detectó en altas cargas bacterianas el Ureaplasma parvum. Entonces, puede decirse que serían valiosos estudios adicionales en hombres con uretritis sintomáticas, que sean de buen diseño, que tengan un tamaño muestral adecuado y que usen métodos cuantitativos de detección de Ureaplasma parvum, con una cantidad de corte de carga bacteriana adecuado para el estudio y que por microscopía se puede evaluar la inflamación mediante la búsqueda de leucocitos polimorfonucleares. Por el lado de Ureaplasma uriolictum, si bien no se conoce exactamente su prevalencia, se estima que está entre 5 a 15% en hombres entre 16 y 44 años, siendo más común en hombres jóvenes y asociada a cambios recientes en parejas sexuales. En sí se ha visto que Ureaplasma uriolictum se asocia a uretritis no gonocócica, detectándose en el 5 a 24% de los hombres que tienen esta patología. Sin embargo, solo causa un 3 a 11% de los casos, lo que quiere decir que 40 a 80% de estos casos en los que se encuentra este ureaplasma en la uretritis son exportación. Adicionalmente, un reciente metaanálisis demostró una asociación significativa en la presencia de Ureaplasma uriolictum en 18,3% de los hombres con uretritis no gonocócica y 13,7% de los casos control, con un estudio que presentó un odds ratio de 1.57 con un intervalo de confianza de 1.05 a 2.35 y un P de 0,029, lo que quiere decir que fue una asociación significativa estadísticamente hablando. Ahora bien, a pesar de que la uretritis causada por Ureaplasma uriolictum se presenta más frecuentemente en hombres jóvenes, la mayor parte de la población masculina portadora de esta bacteria, como se mencionó anteriormente, no desarrollará esta patología. Se ha visto que el desarrollo de uretritis justamente se asocia a una mayor carga bacteriana y a tener pocas parejas sexuales durante la vida.
como la aportación de este microorganismo en hombres asociado a edades jóvenes, esto sugiere que la inmunidad adaptativa atenúa las manifestaciones clínicas de la infección por Ureaplasma urealictum, por lo que una exposición prolongada a esta bacteria vía múltiples parejas sexuales podría resultar en colonización asintomática sin que hayan signos de inflamación ureteral o que se dé una menor duración del cuadro clínico. Entonces, los autores del paper afirmaron en base a esto que el uso de técnicas cuantitativas de detección molecular con niveles de cortes adecuados de carga bacteriana alta en hombres con uretritis sintomática va a aumentar significativamente el valor predictor positivo. Sin embargo, antes de poder recomendar niveles de cortes exactos, se necesitan estudios adicionales con distintas pruebas moleculares cuantitativas y examinando a poblaciones masculinas sintomáticas y asintomáticas en diversos contextos. Con respecto a la infertilidad masculina, un metaanálisis reciente al momento de la publicación del paper y dos estudios sugirieron una asociación entre el Mycoplasma hominis e infertilidad. Pero cabe destacar que estos no excluyeron a otras infecciones de transmisión sexual verdaderas y a la vaginosis bacteriana y solo incluyeron muestras de cultivos positivas para Mycoplasma hominis. A destacarse que este microorganismo justamente tiene una clara relación con varias infecciones de transmisión sexual verdaderas que pueden causar tanto infertilidad como vaginosis bacteriana, siendo esta última muy común en mujeres. De hecho, no se debe olvidar que dos estudios que fueran recientes al momento de la publicación del artículo indicaron que las parejas sexuales comparten la microflora de sus tractos genitales, lo que sugiere que la detección molecular en hombres probablemente refleje la aportación en sus parejas sexuales mujeres. Y tal como sugiere además un estudio de mujeres en proceso de fertilización in vitro, la vaginosis bacteriana es más común en mujeres infértiles y se asocia a infertilidad por factor tubario y a una pobre implantación embrionaria. Esto nos lleva a decir que uno debe tener cuidado de hacer la asociación entre Mycoplasma hominis e infertilidad masculina. Entonces, como se dijo, hay que tener mucho cuidado y no atribuir infertilidad masculina a Mycoplasma hominis sin antes realizar estudios adicionales. Estos deben ser apropiadamente diseñados y usar técnicas de PCR cuantitativa. Deben considerar las infecciones de transmisión sexual verdaderas y a la vaginosis bacteriana como factores confundentes. Además de que deben demostrar de que el tratamiento de la infección por Mycoplasma hominis en hombres infértiles efectivamente restaure la fertilidad del varón. Por otro lado, un metaanálisis reciente al momento de la publicación del paper demostró que no existe asociación de la infertilidad masculina con Ureaplasma parvum, pero sugirió que había una asociación entre infertilidad masculina y Ureaplasma urealictum. Cabe destacar que de los 5 estudios incluidos en el metaanálisis, 3 provenían de China, donde hubo una alta prevalencia observada en los casos de infertilidad masculina de esta bacteria, de 19,6%, comparado a los controles de la muestra que fue 8,3% la aportación. Esto se comparó con un estudio de Jordania con un 1,1% de hombres infértiles que la aportaban y uno de Irán en el que el 9% de los hombres infértiles de la muestra eran portadores. ¿Qué nos menciona esto? ¿Qué nos hace ver? Que existe un sesgo de la muestra en sí, ya que no representa la realidad internacional y no se puede aplicar a distintas realidades. De hecho, hay diferencias entre las mismas realidades que se plantean, por lo que no es muy buena evidencia para asociar Ureaplasma urealictum como causal de infertilidad masculina. Entonces, se puede decir que hasta el momento la asociación etiológica entre Ureaplasma urealictum e infertilidad masculina permanece inconclusa. Algunas de las explicaciones para que se dé esto es primero que no se ha dado diferenciación en estos estudios previos entre Ureaplasma urealictum y Ureaplasma parvum, algo que ya mencioné anteriormente pero quiero recalcar, ya que complica más aún la interpretación de los datos de estos estudios.
En segundo lugar, destacar que se da una asociación por confusión, ya que Ureaplasma urialictum se asocia a adultos jóvenes con cambio reciente en pareja sexual y pocas parejas sexuales durante la vida. Y como tercer punto, que hay una asociación de los ureaplasmas con vaginosis bacteriana. Pasando ahora al análisis de estos microorganismos y las patologías en mujeres, la prevalencia de Mycoplasma hominis, Ureaplasma urialictum y Ureaplasma parvum en mujeres no gestantes sexualmente activas, medidas por técnicas moleculares con diferenciación de especies, está en los rangos que se pueden ver en la pantalla, de 3,1 a 15%, 5,2 a 20% y 20 a 89% respectivamente. Cabe destacar que la variación en las prevalencias probablemente refleja diferencias reales en la población y en las metodologías, y en particular en la prevalencia de vaginosis bacteriana, que es el principal factor confundente. Se ha visto que estas tres bacterias en cuestión pueden transmitirse horizontalmente, y aunque la colonización tiende al descenso al crecer hasta la pubertad, la detección de estas bacterias no es poco común en prepubertos, incluso en ausencia de abuso sexual. Esto demuestra que la transmisión horizontal no necesariamente tiene que ser sexual en el caso de estos microorganismos. No obstante, la mayoría de casos entre los adultos de nuevas colonizaciones de estos microorganismos se debe a un contacto sexual y se relaciona con el número de parejas sexuales. Por otro lado, en general en mujeres con síntomas de disuria, descarga vaginal, dispareunia y dolor abdominal inferior o pélvico, el espectro clínico no difiere entre mujeres que tengan positivo para Ureaplasma urialictum o parvum y entre aquellas que no los tienen. Sin embargo, estas dos ureaplasmas son frecuentemente asociadas con el aumento de la positividad de varias ITS típicas, podría decirse, como Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, vaginosis bacteriana, entre varias otras. Con respecto a la vaginosis bacteriana, se ha observado que se puede dar un aumento significativo de la carga bacteriana del Mycoplasma hominis y en menor medida de Ureaplasma urialictum y Ureaplasma parvum debido a la disbiosis de esta patología. La disbiosis se refiere a la alteración de la microflora local de un tejido u órgano. También se ha observado que a pesar de la asociación mencionada recién, Mycoplasma hominis no se detecta en aproximadamente un tercio de las pacientes con vaginosis bacteriana y tampoco es considerado un marcador diagnóstico debido a su baja sensibilidad y especificidad al respecto. También se debe destacar que a pesar de que no es susceptible a metronidazol, se ha reportado que ha habido descenso, incluso erradicación de Mycoplasma hominis posterior al tratamiento antibiótico de la vaginosis bacteriana, lo que nos indica que la Mycoplasma hominis con frecuencia se asocia a la disbiosis de esta enfermedad. Es entonces que se ha visto que la necesidad de más estudios adecuados del tratamiento de vaginosis bacteriana que usen técnicas de biología molecular cuantitativas de detección de Mycoplasma hominis, Ureaplasma urialictum y Ureaplasma parvum. En muchos de los estudios actuales no se está realizando una diferenciación adecuada entre las ureaplasmas y la vaginosis bacteriana y las infecciones de transmisión sexual típicas y verdaderas no están siendo consideradas como factores confundentes y no se excluyen, lo que hace que la asociación de la enfermedad con los micoplasmas urogenitales sea sumamente complicada. Pasando ahora a lo que es vulvovaginitis, no hay estudios de caso control u otras evidencias adecuadas que demuestren que estos tres microorganismos en cuestión causen la vulvovaginitis. Y de hecho, el número de leucocitos en frotis de muestra vaginal no aumenta en mujeres que tengan detección positiva solo de ureaplasmas. Con respecto a la cervicitis, en relación a estos tres microorganismos, ningún caso control que ha usado técnicas diagnósticas moleculares sensibles y específicas ha entregado evidencia apropiada de que Mycoplasma hominis, Ureaplasma urialictum y Ureaplasma parvum causan cervicitis. A modo de ejemplo y como dato, las tasas ajustadas de prevalencia de cervicitis para Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum y Ureaplasma urialictum para personas que los portan han sido reportadas respectivamente como 1, 1,09 y 0,96
valores bastante bajos. En otros estudios de cervicitis no se encontró la asociación de estas 3 bacterias urogenitales con la patología y no se asoció la carga bacteriana de las 2 ureaplasmas con signos de infección genital. Sin embargo, se debe mencionar un estudio molecular de cervicitis en el cual, a pesar de no haber diferencias en la presencia de estas 2 ureaplasmas en mujeres con cervicitis y sanas, se observó que la carga bacteriana de estas 2 ureaplasmas fue significativamente más alta en el primer grupo de mujeres, el que presentaba cervicitis, que en el segundo. Con respecto a la uretritis femenina, el artículo comenta que hay una falta de estudios apropiados y que de hecho no existen estudios que entreguen evidencia de que Mycoplasma hominis, Ureaplasma uriolictum y Ureaplasma parvum causen uretritis en mujeres. Se ha visto además que la prevalencia de Ureaplasma uriolictum y Ureaplasma parvum es similar entre mujeres con un síndrome de dolor ureteral y mujeres sanas. Ahora bien, se ha visto que algunos trabajos tempranos que usan cultivos cuantitativos sin diferenciar de ureaplasma sugieren una cierta evidencia de un rol de las cargas bacterianas en las mujeres con síndrome de dolor ureteral. Se recomienda en este caso estudios que utilicen técnicas cuantitativas de última tecnología para poder hacer la detección de estos ureaplasmas con la diferenciación adecuada. Pasando a otra arista. En relación al proceso inflamatorio pélvico y a salpingitis, son pocos los estudios que incluyan a los microorganismos de los que hemos estado hablando, y no hay casos control que entreguen evidencia de calidad al respecto de una asociación etiológica. Aunque Mycoplasma hominis ha sido aislado en algunos estudios en muestras laparoscópicas, también siempre han sido encontrados en estos casos en el canal vaginal, lo que podría estar presente como una bacteria no cultivada de una vaginosis bacteriana. En otro estudio, además, la detección de Mycoplasma hominis en el tracto genital inferior no se asoció a salpingitis no causada por gonorrea ni clamidia, y tampoco fue ubicada en muestras de las trompas, lo que indica que es poco probable que sea la causa de la patología. Sin embargo, se debe mencionar que ocasionalmente en esta patología es el único patógeno que logra ser aislado del tracto genital superior. Pasando ahora a infertilidad femenina, no se ha encontrado evidencia de calidad que demuestre una asociación etiológica entre los micoplasmas urogenitales mencionados anteriormente y la condición. Hubo una revisión sistemática en la cual se pudo observar que Mycoplasma hominis y Ureaplasma uriolictum son más comunes en mujeres asintomáticas con sospecha de infertilidad que en mujeres infértiles con síntomas de vulvovaginitis. Sin embargo, uno debe recordar que clamidia, la gonorrea y vaginosis bacteriana son factores confundentes que no han sido adecuadamente excluidos en varios estudios, incluyendo los de dicha revisión sistemática, por lo que no se puede decir que haya una asociación en sí en base a estos resultados. Sobre todo considerando que la vaginosis bacteriana ha sido muy asociada a la infertilidad. Se sugiere en el paper que estudios invasivos de microflora en mujeres con diagnóstico confirmado de proceso inflamatorio pélvico, como es el caso de muestras laboroscópicas, pueden ser de gran valor para abordar estos temas de forma adecuada, ya que las bacterias que se asocian a vaginosis bacteriana usualmente no pueden ser cultivadas. Finalmente, no hay evidencia clara de que cualquiera de las micoplasmas urogenitales, incluyendo a Mycoplasma genitalium, puedan causar embarazo ectópico. Entonces, entrando ya en la discusión y conclusiones del artículo, se puede decir que en hombres Mycoplasma hominis no causa enfermedad y es probablemente un reflejo de la presencia de vaginosis bacteriana en la pareja sexual. Por otro lado, la presencia de Ureaplasma parvum no está evidentemente asociada con uretritis o infertilidad. Y por el lado de Ureaplasma uriolictum, se pudo asociar a una pequeña proporción de los casos de uretritis no gonocócica, en particular de hombres jóvenes con pocas parejas sexuales durante la vida y una carga alta bacteriana de este ureaplasma.
Sin embargo, aproximadamente 40-80% de los casos en los que se detecta no es el agente etiológico. Por lo tanto, permanece poco probable que Ureaplasma urealictum pueda causar infertilidad. Con respecto a las conclusiones del paper en los estudios realizados en mujeres, se vio que no hay evidencia adecuada de que Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealictum y Ureaplasma parvum causen vulvovaginitis inflamatoria, cervicitis, uretritis, proceso inflamatorio periviano o infertilidad. De hecho, cabe destacar una vez más que en muchos estudios, valga la redundancia, no se realizó la diferenciación apropiada entre ureaplasmas y no se consideran los factores confundentes importantes, como varias infecciones de transmisión sexual y sobre todo la vaginosis bacteriana, lo que lleva a que las asociaciones de enfermedad con micoplasmas urogenitales en su mayoría sean mal documentadas o no documentadas. También cabe destacar el análisis que hace el paper acerca del manejo de estas micoplasmas urogenitales, ya que no hay hasta la fecha guías internacionales basadas en la evidencia para el manejo de Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealictum y Ureaplasma parvum. Y además la evidencia de calidad acerca de la efectividad de los regímenes de tratamiento en estos casos es escasa. Esto se puede explicar por algunos puntos. Primero que todo, las micoplasmas como carecen de pared celular rígida son intrínsecamente resistentes a antibióticos beta-lactámicos y otros que tengan como blanco de tratamiento la pared celular. También se debe destacar que Mycoplasma bovinis es resistente a macrólidos de 14 y 15 miembros como son la claritromicina, eritromicina y acitromicina, pero sensibles a aquellos de 16 miembros como la josamicina y tienen también una alta susceptibilidad in vitro a doxiciclina en cepas que carezcan del GTM. Se debe mencionar además que Ureaplasma urealictum tiene una sensibilidad moderada nomás a macrólidos de 14 miembros, que son eritromicina y claritromicina, por ejemplo. Y también como punto importante y último en este caso, que estos tres micoplasmas urogenitales también pueden ser difíciles de erradicar debido a la menor actividad de los antibióticos en un pH bajo, como es el medio del canal vagina de mujeres, y a la falta de actividad bactericida que pueden presentar. A lo anterior se debe sumar que muchas pruebas de susceptibilidad antibiótica disponibles y comúnmente utilizadas, incluyendo varios kits comerciales, presentan efectividades subóptimas. Todo esto lleva entonces a que el tratamiento extensivo con estos regímenes poco óptimos de antibióticos cause resistencia selectiva a estos mismos en estas bacterias y en muchas infecciones de transmisión sexuales más severas y verdaderas de paso, al igual que en la microflora en general del organismo. Se destaca además en el artículo que el testeo, detección y tratamiento excesivos de Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealictum y Ureaplasma parvum en algunos contextos resulta para la sociedad en una gran carga y un alto costo económico y también para el mismo individuo. En el caso de la sociedad, debido al uso innecesario de test diagnósticos, a consulta con profesionales de la salud que no son necesarias, a un mal uso de los antibióticos y a una emergencia de resistencia antibiótica debido al mal uso mencionado. Y en el caso de los individuos, debido al aumento de la carga económica, a la estigmatización por estas infecciones, a la ansiedad que éstas le causan al paciente y al posible quiebre de relaciones sentimentales y de pareja debido a la detección de estos microorganismos. Esta situación, la verdad, no mejora, sino que empeora debido al aumento y comercialización de muchos ensayos PCR que detectan infecciones de transmisión sexual más conocidas, no virales, en conjunto con estos tres microorganismos. Entonces, se puede decir que actualmente no se tiene evidencia de que haya más beneficios que daños al detectar y subsecuentemente tratar a estos tres microorganismos urogenitales. De hecho, en el paper se destaca la importancia de que haya una mayor educación y concientización a nivel internacional con respecto a estos asuntos entre investigadores, clínicos, laboratoristas y otros profesionales de la salud, además de con la misma población general. Finalmente, y a modo de síntesis, en esta presentación y en el paper,
Se responde a la pregunta, ¿se deberían realizar pruebas de detección para Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealictum y Ureaplasma parvum en síndromes de infección de transmisión sexual? Primero, Ureaplasma urealictum podría causar en altas cargas bacterianas una pequeña proporción de uretritis no gonocócica masculina, pero la mayoría de hombres y mujeres infectados o colonizados no desarrollarán enfermedad. Es difícil además lograr erradicar con tratamiento antibiótico a esta bacteria y la cura no se asocia a este resultado. El tratamiento incluso podría resultar en que desarrolle resistencia antimicrobiana no solo en ureaplasmas y micoplasmas, sino que en otras bacterias, incluyendo agentes causales de infecciones de transmisión sexual severas. Por lo tanto, los exámenes y tratamiento de rutina de Ureaplasma urealictum no están recomendados. Si se realizan exámenes en hombres con uretritis sintomática, se debe excluir a agentes clásicos de infección de transmisión sexual como Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium y Trichomonas vaginalis, entre otros, antes de que se realicen las pruebas de detección de Ureaplasma urealictum, en cuyo caso solo se deben usar pruebas moleculares cuantitativas. Se puede considerar tratar para tratamiento solo a hombres con cargas bacterianas elevadas de Ureaplasma urealictum. Sin embargo, la evidencia de calidad respecto al tratamiento efectivo para ello es muy escasa o inexistente. La pesquisa con exámenes y subsecuente tratamiento de mujeres y hombres positivos para Mycoplasma hominis y Ureaplasma parvum, por otra parte, no se recomienda bajo ninguna circunstancia. En vez de ello, lo que se debe realizar es priorizar el diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual verdaderas y de la vaginosis bacteriana. A futuro podrían ser valiosos para la investigación de temas no resueltos sobre Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealictum y Ureaplasma parvum y las asociaciones independientes de estos con síndromes de infección de transmisión sexual y sus complicaciones, como una posible infertilidad, proceso inflamatorio perediano y cáncer de próstata, la realización de estudios bien diseñados, de gran tamaño muestral, randomizados y controlados, que realizan además control de edad, número y cambios de parejas sexuales, y que utilicen pruebas diagnósticas moleculares cuantitativas que indaguen la carga bacteriana y microscopía para evaluar la inflamación mediante la búsqueda de leucocitos polimorfonucleares. También estos deberán de ser capaces de distinguir entre Ureaplasma urealictum y Ureaplasma parvum y excluir a las infecciones de transmisión sexual más conocidas, como las mencionadas ya en diapositivas anteriores. Además, es esencial que consideren a la vaginitis aeróbica, sobre todo a la vaginosis bacteriana y a las bacterias específicas que se le asocian en los individuos de control y sintomáticos que sean positivos para micoplasmas urogenitales y en sus parejas sexuales respectivas. Y es importante que se demuestre que los tratamientos antimicrobianos erradiquen a los microplasmas y que la falta de erradicación se asocia con la persistencia de los síntomas y signos de la patología, documentando que no solo se trate de un efecto de tratar la disbiosis local o general. Con esto llegamos al final de este video. Muchas gracias por la atención y que tengan un buen día.